en el acto oficial de la inauguración de la primera Semana de la Ciencia de aquí de nuestro municipio de Quart de Poblet. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta inauguración oficial de la Semana de la Ciencia. Sabéis que desde el Ayuntamiento hacemos lo posible por apoyar y fomentar todo tipo de iniciativas desde la participación ciudadana que surgen de la ciudadanía especialmente. Una carta que ha llegado esta mañana de felicitación, que me ha llegado a mí, pero que yo creo que no es para mí, es para todos, que dice: estimada senyora, voldria felicitar-la en el meu nom i dels meus companys del Consell Valencià de Cultura per la iniciativa d'organitzar la primera Setmana de la Ciència. Em sembla una activitat molt interessant i necessària en aquests temps en els que només la ciència i la cultura poden fer-nos superar situacions tan crítiques com les que vivim. Firmado por Santiago Vilsolía, presidente del Consell Valencià de Cultura. Enhorabuena. Los objetivos que pretendíamos con esta charla era demostrarle a la gente que la química, que todos sabemos que está alrededor de nuestras vidas, está presente en nuestras casas. El conocimiento de la química nos puede ayudar en nuestra vida diaria y también puede servir para divertirnos y para aprender jugando. Interessar-se per això vol dir aprofundir en un futur tota la gent jove. Bàsicament això estava dirigit a gent jove per promocionar els estudis científics i veure que la química no sols és una cosa d'estudiar només, sinó que també pot ser divertida i entretinguda.